Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, les mandamos un abrazo caluroso y un saludo y nos goza que nuevamente nos encontramos reunidos alrededor del Señor y su palabra, alrededor del alimento espiritual que es el que nos hace crecer para vida eterna. Entonces vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él sea el que nos alimente con su palabra. Fue el Espíritu de Dios el que reveló la palabra que los autores, los escritores de los libros que usted y yo leemos hoy en día y que componen la Biblia, escribieron bajo la revelación del Espíritu de Dios. Entonces vamos a pedirle que sea Él el que nos dirija. Espíritu Santo, te damos gracias porque tu presencia está con nosotros en este lugar. Hoy nos reunimos para honrar el nombre de Cristo Jesús. Hoy invocamos en este lugar el nombre de Jesús. Yo le invito a que usted invoque el nombre de Jesús ahí donde usted está. Y que usted diga, Señor Jesús, ven a este lugar, te lo pido. Inunda este lugar con tu presencia, Señor Jesús. Te doy acceso a este lugar. Entra a mi casa. Entra a mi habitación. Entra, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, y revélame y enséñame las Escrituras. Quiero entenderlas, quiero comprenderlas, quiero crecer, quiero conocer más de Dios. Y quiero que tu Espíritu de Dios formes cada día más en mí el carácter y la imagen de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué cosas hacemos en secreto que nadie sabe y que tienen un impacto enorme en nuestra vida? Pensemos en eso por unos instantes. ¿Qué cosas yo hago en secreto o hice en secreto y que han impactado enormemente nuestra vida? Y cosas en secreto que nadie las sabe. Bueno, y vamos a estudiar a la luz de la Biblia aquellas cosas que hacemos en secreto espiritualmente y que tienen un impacto enorme en todo lo que es nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, en lo que tenemos bajo autoridad y en lo que se refleja a nivel de todas las áreas de nuestra vida. Por eso, este tema lo hemos titulado La importancia de lo que hacemos en secreto. Y vamos a arrancar este tema con un versículo que está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6. Escuchen esto, dice, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, esto es fascinante porque es el Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos cómo orar, enseñándole los secretos de la oración, cómo hacer una oración exitosa, cómo tener una vida de oración exitosa. Y es impresionante porque el Señor Jesucristo dice que esto consiste en tener una intimidad personal directamente con Dios. Dios y yo orando en un lugar secreto. Espectacular. Entonces fíjese que dice que cuando uno va a orar, entra en una habitación, cierra la puerta y ora al Padre que está en el secreto. Entonces, si hay algo secreto que yo quiero tener en mi vida, son esos tiempos de oración e intimidad con mi Padre Celestial. Y dice que Él ve eso. Dios ve cuando yo tengo la intención de apartar ese tiempo, de buscarlo a Él y decirle, Señor, vengo delante de tu presencia a orar. Esto es fascinante. Entonces, vamos a ir viendo a la luz de la Biblia la importancia de este estilo de oración y cómo impacta toda nuestra vida. Lo primero que vamos a ver es que lo vemos en Jesucristo. Ese era el estilo de oración de Jesucristo. Esa era la manera como Cristo oraba
Siempre a lo largo y ancho de los evangelios encontramos esto en múltiples versículos. Yo solamente voy a citar algunos. Mateo 14:23 dice lo siguiente. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, si ven, vemos a un Jesucristo que tiene una vida pública en la que ministraba la palabra, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, oraba por personas, pero todo eso lo fundamentaba en una vida a solas, él con su Padre, ¿sí? Y dice que despide la multitud y se va a orar a solas y llegó la noche estando solo, o sea que tomaba tiempo orando a su Padre Celestial. Marcos 6:46. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Nuevamente, vida pública y vida privada. Espiritualmente yo tengo que moverme en las dos. Necesito tener una vida pública espiritual, porque el Señor nos diseñó como cuerpo, como parte de un cuerpo, dice la Biblia, donde yo necesito los otros miembros del cuerpo para crecer y los otros miembros del cuerpo me necesitan a mí también para crecer. Pero tiene que haber un equilibrio entre lo público y lo privado. Lucas 6:12 dice así: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar, oído, y pasó toda la noche en oración a Dios. Solo, toda la noche en oración en un monte. Entonces, vemos que el estilo de Jesucristo, espiritualmente, su modo de oración era la oración personal, individual. Y eso se reflejaba en lo público con señales, milagros, prodigios y poder. Dice la Biblia en Lucas 11:1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces yo me imagino los discípulos estaban esperando que el Señor llegara porque estaba orando por allá en el monte, y cuando bajó le dijeron, Señor, nos enseñas a orar. ¿Por qué? Porque él oraba solo, ¿sí? Es fascinante, él oraba solo. ¿Y qué le estaba diciendo a los discípulos? Que esa era la manera en la que había que orar. Y era la manera de conocer a Dios, de tener una vida íntima, un secreto con Dios. El único secreto que usted debe tener es ese, el secreto de oración con el Señor. No es que tenga yo una vida oculta que no le puedo decir a nadie, pero necesito tener esa vida íntima de oración personal, individual, como parte de mi estilo de oración. Y el Señor oraba horas, no era un poquito, era mucho tiempo lo que él oraba con Dios. Entonces, este primer punto es que lo vemos en Cristo, lo enseñó Cristo. Sus discípulos le dijeron que les enseñara porque lo vieron orando, los enseñó con el ejemplo. Segundo punto, lo vemos en el apóstol Pablo. Dice así, 1 Corintios 14, 18 al 19, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Esto es fascinante, ¿sí? Pablo está hablando con los corintios porque había un proceso de enseñanza en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. O sea, había una iglesia que ejercía todos los dones del Espíritu Santo full. Era la iglesia de Corinto, pero Pablo les estaba enseñando cómo ejercerlos en el orden correcto, de la manera correcta, hacerlo todo decentemente y con orden. Entonces él dice, miren, si hay alguien que ora en lenguas más que todos ustedes, soy yo. O sea que Pablo, en su vida íntima, en su secreto, era un hombre que se la pasaba orando en lenguas. ¿Y cómo estoy seguro de esto? Porque en el versículo 19 lo complementa. Dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua. Entonces, el secreto y el público. Pablo decía, mire, yo oro en lengua más que ustedes todos juntos en su vida de su secreto. En la iglesia voy a hablar cosas que la gente pueda entender. Adicionalmente a esto, en aquella época, Pablo no tenía manera de comunicarse con la gente, con la iglesia, después de haberla establecido. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, la manera como Pablo establecía las iglesias, él pasaba un tiempo estableciendo una iglesia.
formándola, enseñándola. Pasaba 1 o 2 años. La Biblia dice que estuvo, no sé, 2 años en Éfeso y luego se iba. No había manera de mandarle un WhatsApp, un email, un chat, que lo llamaran a ver qué hacer. Esas personas se quedaban y la iglesia continuaba creciendo sin la dirección de Pablo, sin la dirección continua, diaria. ¿Qué hago, Pablo? ¿Qué hago, líder? ¿Qué hago, pastor? Esa gente dependía del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una vida en el secreto, ahí es donde viene la revelación, ahí es donde viene el entendimiento profundo de las Escrituras. No es en público. En público, al público, yo llevo lo que traigo del secreto, ¿sí? Y lo comparto, y en el público es el compartir con otras personas, es la convivencia con otros cristianos, es el ejercicio de los dones. Obviamente también vemos en la Biblia que se ora en público por los enfermos, dice la palabra del Señor, etc. Pero todo lo que ocurre en público es reflejo exclusivo de mi vida secreta con Dios. ¿Cómo está mi vida secreta con Dios? ¿Tengo un secreto con Dios? ¿O soy de aquellas personas que solamente depende de lo público? Lo único que yo tengo espiritualmente es cuando voy a la iglesia y me congrego. Y digo, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero no hay nada en el secreto. No va a pasar nada en nuestra vida espiritual. Si ese es nuestro estilo de oración, nada va a pasar. Vamos a ser dependientes de los hombres. ¿Qué hago si el hombre me dice, si no me dice, si tomo la decisión? No hay manera de crecer espiritualmente si tenemos ese estilo de oración. Entonces es necesario que tengamos un autodinamismo espiritual y no depender de la oración de otros. En el secreto yo dependo del Espíritu de Dios, de la revelación de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Solamente por su relación con el Espíritu de Dios. Y aquí es donde uno entiende Juan 16:7, que es un pasaje que uno dice, hay pasajes como que son un poco más complejos de entender. Juan 16:7 dice, pero yo les digo la verdad, Jesucristo hablando, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se los enviaré. Jesucristo está diciendo, mire, yo mejor me voy y ustedes antes agradezcan que me voy. Porque les voy a mandar el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que me lleva a mí al secreto. Ese es el que me habla en el secreto. Me revela las Escrituras en el secreto. Me sana en el secreto. Entonces es importantísima nuestra vida de oración íntima. En mi habitación, a puerta cerrada, con el Espíritu de Dios. Eso sí que se me va a notar en público y no al revés. Como punto 3... Este estilo de vida de oración lo vemos también en otras instrucciones del Señor en la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Está hablando también de que la oración es un estilo de vida que no debe cesar. Yo no debo tener días que no oro, semanas que no oro, tiempo que no oro. No, la oración es necesaria para que usted y yo nos permanezcamos fortalecidos espiritualmente, escuchando continuamente la voz de Dios, que nos alerta también de las maquinaciones del maligno para que no gane ventaja alguna en contra nuestra, para que el ejercicio de los dones del Espíritu Santo se aviven por la presencia nuestra continua delante del Espíritu de Dios. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces empieza también la Biblia ya a darnos detalles de, bueno, ¿y qué hago en ese secreto? En ese tiempo secreto entre el Señor y yo, ¿qué hago? Entonces dice, mire, si hay afán en su vida por una serie de cosas que están por solucionar, que no están pasando, que necesito que pasen, vaya y presente esas peticiones delante de Dios en oración, ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces el impacto que tiene nuestra vida de oración en el secreto es enorme, porque me trae paz y me guarda mi corazón y mi mente para que no me agobie el afán por las peticiones que yo necesito ver hechas una realidad en mi vida. Entonces estoy llevando a esa vida secreta esas peticiones en oración y ruego y con acción de gracias. Hechos 16, 25 al 30 dice, miren, esto es tan espectacular. El contexto aquí
es que Pablo y Silas están en la cárcel por estar predicando de Cristo. En la cárcel. Pablo era un hombre de oración en el secreto. ¿Sí? Pablo era un hombre que tenía esto como estilo de vida. Y Silas también. Dice, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban. Quiere decir que no hay ninguna circunstancia que me pueda detener mi oración en el secreto. El tipo lo tenían en el cepo, amarrado quizás con cadenas, y yo creo que dijo, uy, hoy no he ido al secreto, hoy no he orado, entonces, hey, Silas, cantémonos una canción. Y empezaron a cantar y orar ¿en dónde? En la cárcel. ¿En qué cárcel está usted y estoy yo y en este momento? No hay excusa para no estar ahí en el secreto delante de Dios. No hay excusa para no orar, para no cantar un himno, una canción de alabanza y de adoración, aunque esté en la peor circunstancia de mi vida. Y mire lo interesante, dice en el verso 26, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Es en el secreto que se rompen las cadenas, las ataduras, que se abren las puertas que llevan cerradas tanto tiempo. Las puertas de la bendición, las puertas del trabajo que no se ha podido recibir, las puertas de la sanidad. Es en el secreto. Es que aún en medio de la dificultad, adversidad, luchas, cárcel, usted no detenga su oración y su alabanza y su adoración a Dios jamás de los jamás. En la cama enfermo, en la soledad, en el abandono, en el rechazo, en la inmunda. Alabanza y adoración, porque eso mueve el poder del Señor. Porque a mí mi oración no me la mueve las circunstancias como estoy. Entonces no oro porque estoy triste. No voy a orar porque Dios no me ha respondido. No, esa es la manera como yo me comunico con Dios. Orad sin cesar. Por eso la Biblia dice orad sin cesar. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en toda circunstancia. Porque eso es transformacional. Vida espiritual transformacional depende del secreto entre usted y el Señor. En su tiempo íntimo, que no se lo detenga nadie, que es que el pastor, que es que la iglesia, no importa, ore, alabe, bendiga al Señor en el nombre de Jesús. Punto 4. Posibles obstáculos que pueden afectar esta oración en el secreto, este tiempo en el secreto, esta intimidad espiritual con el Señor. Marcos 11:25. Y cuando se pongan de pie a orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Si yo entro al secreto con Dios, ¿sí? Cierro la puerta de mi habitación, digo, Señor, vengo al secreto, vengo a orar, vengo a cantarte un himno. El Señor, hello, Guillermo. Sí, Señor, voy a orar. Un momentico, Guillermo. ¿Te acuerdas que tienes que perdonar a tu mujer? ¿Tienes que pedirle perdón porque fuiste grosero con ella? Ay, Señor, tienes razón. ¿Sí? Ya regreso. Cierro la puerta, voy y le digo a mi esposa, perdóname porque te groserié, te dije esto, lo otro. Ya vuelvo, ahora sienta al Señor. Así, Señor, ¿y qué más? ¿Y cómo está la cosa? Y mira estas peticiones. ¿Sí me hago entender? Dice la Biblia que si yo entro a orar y tengo algo que no he perdonado, es un obstáculo y lo tengo que solucionar. Ese es uno de los grandes fracasos que muchos de nosotros tenemos, cargados de amargura, odio, resentimientos y quizás llamémoslo, con motivos, ¿verdad? Porque me han abusado, me han maltratado, me han robado, etc. Pero yo tengo que llevar eso a las manos del Señor y no dejar que el diablo, a raíz del no perdón, controle mi corazón y yo deje de disfrutar de la presencia del Señor cargado de odio, amargura y resentimiento. Otro pasaje con relación a estos obstáculos. Mateo 26, 38 al 41. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Este es el momento en el que el Señor está orando ya antes de ser apresado.
quédense aquí y velen conmigo, le dijo a sus discípulos. Dice, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces fíjese que Jesucristo nunca dejó de orar en el secreto, él con Dios solo. En el momento en el que iba a ser entregado, necesitaba mucho apoyo, mucho respaldo. Le dice a los discípulos, ustedes quédense aquí y velen conmigo. Es decir, ustedes no se duerman, oren, porque yo me voy a ir acá a este otro lugar a orar yo solo con Dios, en el secreto, y los discípulos ellos allá orando en su secreto. Verso 40. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. El enemigo va a hacer todo lo posible para hacerlo dormir a usted mientras ore. Y hablo literal. No sé si le ha pasado que justo cuando usted empieza a orar, le da sueño. ¿Sí? O se arrodilla y empieza a sentir ese sueño en unos 5 minutos y ya está con los ojos que, mejor dicho, pero no vaya y prenda una serie de Netflix y dura hasta las 3, 4 de la mañana viendo la serie y ni siquiera le da sueño. O sea, es demasiado evidente que el diablo quiere poner pereza y sueño y letargo para que no oremos. Pues levántele y dígale, en el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo. Demonios inmundos, les prohíbo que me pongan sueño y pereza para orar, porque voy a hablar con mi Padre. Fuera de aquí en el nombre de Jesús. Y usted sacúdase al diablo, no permita que lo duerma mientras esté orando. Fue el diablo, él dice la Biblia, que vino en otra paralelo de los evangelios, dice que le sobrevino un sueño. Es notorio que un ente externo le puso un sueño a los apóstoles para que no fueran capaces de orar en un momento crucial en el que Jesucristo necesitaba respaldo en oración. Dice el Señor Jesús ahí en el 40. Así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, dentro de los obstáculos está la tentación que el enemigo pone, está el sueño, el letargo que el enemigo pone, los obstáculos que pone para que no oremos, y la carne con la que usted y yo convivimos y que es débil. La tengo que fortalecer cada día más espiritualmente y levantarme y luchar en el nombre de Jesús para permanecer en una vida continua de oración. Seguimos en estos obstáculos. Primera de Pedro 3 del 7 al 12. Oigan esto otra vez, vean. Ustedes maridos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Otro obstáculo es cuando yo no estoy en una buena relación con mi esposo o mi esposa. En este caso habla del marido hacia la mujer. Dice, miren, vivan comprendiendo a su mujer. Dele honor es que la trate bien, como a un vaso más frágil. Significa que usted y yo como varones somos vasos frágiles y que nuestras esposas son vasos más frágiles. Quiere decir que se rompen fácilmente con lo que le digo, con lo que hago o con lo que dejo de hacer, que ni cuenta me doy, ni le digo que la amo, ni estoy pendiente de las cosas, etc. Y como a coherederas de la gracia del Señor, porque a veces podemos pensar que la mujer tiene un papel secundario aún espiritualmente por aquellos versículos en los que la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer. Pues la Biblia dice todo lo contrario, que no hay acepción de personas y que ante los ojos del Señor, usted y yo espiritualmente, hombre y mujer, somos lo mismo. Entonces dice que las oraciones son estorbadas cuando hay estos obstáculos en las relaciones entre esposo y esposa. Entonces no podemos permitir que el enemigo mine la relación y por ende impacte la vida de oración. Va a querer el diablo poner cualquier obstáculo, división, contienda para que usted y yo no oremos. Si hay una cosa que es difícil, es orar cuando uno está peleado con la mujer, con el marido, con los hijos. Eso no funciona, es difícil, es un estorbo. Punto quinto. ¿Cómo lo secreto impacta lo público? Ya vimos que hay un equilibrio, que lo que saco del secreto
es notorio en lo público que lo que Jesucristo traía del secreto se le notaba en lo público: señales, milagros, prodigios, autoridad en la predicación, poder. Lo mismo Pablo: resucitaba muertos, echaba fuera demonios, un tipo que oraba montones en lenguas en el secreto. Mira lo impresionante de cómo lo secreto impacta lo público. Marcos 9, 14 al 29 narra la historia de un muchacho endemoniado que los apóstoles intentaron liberar. Es decir, los apóstoles intentaron echarle fuera un demonio a un muchacho. Ellos lo habían visto en Jesucristo, que echaba fuera demonios, ¿sí? Escucharon lo que Jesucristo decía para echar fuera los demonios, supieron cómo lo hacía y dijeron: pues eso está fácil, vamos a repetir el método. Al demonio hay que decirle esto, se le dice lo otro, y el demonio sale huyendo. ¡Oh, sorpresa! El demonio no se fue. El demonio no se fue. La ecuación no funcionó. Entonces vamos a ver por qué no funcionó y qué fue lo que hicieron los apóstoles o qué fue lo que dejaron de hacer que no les funcionó esa liberación. Y vamos a verlo en los últimos versículos de estos pasajes. Entonces no pueden echar el demonio. El papá del muchacho le dice: Señor Jesucristo, mira, tus discípulos no pudieron. El Señor Jesucristo: estos perversos y malvados, traigan acá al muchacho. Y el Señor echa fuera el demonio, usando el método de siempre. Entonces yo creo que los discípulos dijeron: pero ¿cómo, si echó fuera el demonio y nosotros dijimos las mismas palabras? ¿Y por qué no? Y yo creo que se hablaban entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, para no quedar mal en público, ¿no? Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración, con el secreto, con una vida de oración en el secreto, para que en público los demonios huyan, salgan fuera, los enfermos se sanen, los muertos resuciten. Las palabras ellos las podían decir igual que como Jesucristo: sal fuera. Mira lo que él decía. Y el demonio se iba. Y no se fue. ¿Por qué? Porque la vida de oración de los apóstoles era pobre. Eran hombres de pobre oración, de pobre secreto con Dios. Nada va a pasar ministerialmente o espiritualmente si nuestra vida espiritual en el secreto es pobre. Entonces es muy importante esto. Y va a ser notorio si ellos eran de oración en el secreto, que los demonios salían huyendo con terror y temblor al nombre de Jesucristo, como está en la palabra. Otro caso de estos, de cómo lo secreto impacta a lo público, está en Éxodo 34 del 29 a 30. Sabemos que Moisés, dice la Biblia, que ascendió al monte y estaba 40 días hablando con Dios. Él y Dios solamente. Cuando nos encontremos con Moisés le preguntaremos qué le habló, qué le enseñó, qué le dijo, qué ocurrió. Eso es fascinante. Dice que Moisés bajó de ese monte con las tablas de la ley en su mano. Dice así la Biblia: aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su cara era resplandeciente y temieron acercarse a él. A lo que voy yo es, cuando estamos delante del Señor, buscando a Dios en el secreto, en la intimidad, se nos va a notar, ¿sí? Quizás no lo sé, y eso solo Dios decide si llegase a pasar que a usted le resplandezca el rostro, pero sí se nos tiene que notar, ¿sí? En mi rostro, en mi actitud, en el gozo, en mis palabras, en cómo respondo ante ciertas circunstancias, se me tiene que notar el secreto. El estar delante de la presencia de Dios continuamente se nos va a notar. Los demás lo van a notar. Y dice que temieron acercarse a Él. Genera temor. ¿Y qué significa temor? En este caso, que notaban que Dios estaba con él, que notaban que él había estado delante de Dios, que notaban que era un hombre que tenía una relación íntima y personal con Dios. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos capacite para que nosotros seamos hombres y mujeres del secreto, de una vida secreta de oración con Dios,
sin dejarlo público, que hace parte fundamental de mi desarrollo espiritual, sin dejar de congregarme, sin dejar de orar por otros para que se sanen, de orar por otros para que se liberen, de permitir que otros oren por mí, pero que lo que yo saco del secreto impacta el cuerpo de la iglesia a donde yo pertenezco. Y no que simplemente voy a esperar que me den y oren por mí y me sanen y me liberen y me echen fuera los demonios, que va a repetir continuamente el proceso porque nada pasa. Para que algo pase en nuestra vida espiritual, tengo que ir al secreto y de ahí sacar lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Entonces vamos a orar y vamos a declarar que en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios despierta en nosotros el querer como el hacer y que nosotros nos convertimos en hombres y mujeres de el secreto. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque hoy hemos entendido tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos y explicarnos tu palabra. Es claro para nosotros hoy, Señor bendito, que el estilo de vida de oración que tú quieres que tengamos es en la intimidad. Es en el secreto, es cerrada la puerta de mi habitación, yo delante de ti, Señor, lleno de tu espíritu, con quizás múltiples peticiones, Señor bendito, ruego y acción de gracias. En un ambiente, Señor, de intimidad, de paz en el corazón y en la mente, como está en la palabra. En un ambiente gobernado por tu espíritu, en oraciones bien dirigidas, correctas, Señor bendito, libres de toda amargura, odio, resentimiento, libres de todo no perdón, libres de toda pelea y contienda, que no la puedo llevar al lugar secreto, no puedo entrar al lugar secreto con amargura, con odio, con resentimiento y con no perdón, porque eso va a direccionar mi oración en el sentido correcto y va a ser una oración de juicio, de crítica, de condenación, oraciones contrarias, mal dirigidas, animales y diabólicas. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Capacítame para perdonar, Señor. Capacítame para poder entrar al lugar secreto, habiendo perdonado aún lo que considero imperdonable, Señor. Así que hoy decido llevar a la cruz, Señor, y a las manos de Cristo aquellas circunstancias y personas que aún no he perdonado, porque eso es obstáculo para mi oración. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego estas personas y estas circunstancias que aún no he perdonado. Y usted hágalo y que el Espíritu de Dios le guíe y le muestre en este momento a quien aún no ha perdonado. En el nombre de Jesús, entréguelo en las manos de Cristo. Vea usted a Cristo que recibe esa persona. Él se encarga de esa persona y usted renuncie a ser el juez, renuncie a ser el verdugo. Jesucristo es el único juez. Para que su vida espiritual vaya a otro nivel, para que usted pueda entrar limpio al lugar secreto. Y si las dificultades son con su esposo, con su esposa, hoy en el nombre de Jesús decida también perdonar, decida restaurar su corazón con respecto a esas circunstancias para que sus oraciones no tengan estorbo y entre en el secreto. Y su Padre que lo ve en lo secreto lo recompensará, escrito está. En el nombre de Jesús, que usted reciba la recompensa de entrar continuamente, como hacía el Señor Jesucristo, horas, toda la noche, todos los días, en el secreto, delante de la presencia del Señor. Enséñanos a orar, Señor Jesús. Enséñanos a orar como tú orabas al Padre. Enséñanos, Jesucristo. Espíritu de Dios, despierta en nosotros el querer como el hacer, que anhelemos orar, que anhelemos tener ese tiempo, que anhelemos llegar a casa, tener ese tiempo en el secreto. Y que si no podemos, Señor bendito, porque estamos apresados en las cárceles, en dificultades, Señor bendito, aún en medio de la dificultad y la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles, oremos y cantemos y que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús, las cadenas de la enfermedad, las cadenas del ataque del maligno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y que se abran las puertas que han estado cerradas en el nombre de Jesús, porque la oración eficaz del justo tiene mucho
Hay poder en el secreto. Por eso el enemigo impide la oración. Por eso el enemigo pone sueño, pereza, obstáculos para no orar. Porque cuando oramos en el nombre de Jesús con fe creyendo, ocurren señales, milagros, prodigios, no pocos y no comunes, en el nombre de Jesús. Así que hoy levántese y decida que usted va a orar. Como decía Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y usted decida orar más en lenguas de lo que ora hoy. Orar horas y horas y horas en el secreto, para que se manifieste en público, en la congregación, en su trabajo, en su día a día, que usted está delante de la presencia del Señor, que ha estado con Dios y que sea notorio, que usted resplandezca, que sus palabras traigan luz, que su actitud ilumine el lugar donde usted llega, porque usted refleja la presencia de Dios en donde usted está en el secreto de manera continua. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sin ti no lo podemos hacer. Ayúdanos, fortalécenos, capacítanos, enséñanos, Espíritu de Dios, a orar sin cesar. Enséñanos a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Y entonces que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y nuestras mentes. Hoy renuncio a toda preocupación, a toda angustia, renuncio. A lo que no me deja dormir, renuncio. Y lo voy a llevar al secreto. Voy a llevar al secreto mi lista de peticiones que me agobian, me angustian y no me dejan dormir. Y declaro que es tu paz la que me va a llenar. Va a sobrepasarme tu paz, Señor, porque ahora está en tus manos, y en tus manos, Señor bendito, encomiendo mi camino, confío en ti, sé que tú harás, Señor bendito. Y también, Señor, te damos gracias, Padre del cielo, porque hoy tu palabra, Señor, nos ha limpiado y nos ha renovado en nuestra mente. Hoy declaramos, Señor bendito, que aún damos un vuelco a nuestro estilo de oración, que hoy replanteamos nuestros tiempos de oración, que hoy replanteamos la manera como venimos orando y hacemos conforme a la guía de tu Espíritu a través de tu palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y aún declaramos, Señor, que nos capacita, Señor, espiritualmente, también para la guerra espiritual en la que nos encontramos. Porque tu palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra aquellas personas que nos agobian, nos maltratan, nos humillan, nos persiguen, Señor, nos desprecian. No. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y demonios que usan esas personas en contra nuestra. Así que, Señor, capacítanos para que todo ese género de demonios lo podamos echar fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Fuera de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestros hijos. Fuera. Pero tu palabra dice que ese género solo sale con oración. Entonces que se despierte en nosotros, Padre del cielo, ese estilo de vida de la oración para poder resistir al maligno, reprenderlo y echarlo fuera, y que salga corriendo en el nombre de Jesús de nuestra vida, como está escrito, porque ante el nombre de Cristo Jesús tiembla todo demonio, escrito está. Padre, te adoramos. Señor Jesús, gracias por tu victoria en la cruz. Espíritu Santo, gracias por llenarnos, gracias por enseñarnos. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos de Alimento Espiritual, ojo a orar en el secreto para ver en público la manifestación de lo que traemos del secreto. Y que, como siempre, usted y yo llevemos la palabra del Señor y llevemos este mensaje hasta lo último de la tierra. Compártalo con sus amigos, su familia, vuelva y estúdielo, practíquelo. Y que en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, le llene y le anime y le aliente cada día para, cerrada la puerta, entrar en el secreto, y su Padre, que lo ve en el secreto, lo recompense en público. Lo bendecimos y nos vemos en el próximo programa en el nombre de Jesús.
begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different. Thank you for all of your trust.